Buenas noches, ¿cómo están? Gusto saludarlos, gusto saludar a todos los que nos están viendo por internet también. Y voy a pedir que por favor abra la Biblia conmigo en el Salmo 23, verso 1. Salmo 23, versículo 1. Dice la escritura ahí: Jehová es mi pastor, ¿y qué dice? Nada me faltará. Yo voy a compartirles esta tarde un mensaje que le he titulado, como ya apareció ahí en un banner, que quiere decir, bajo el cuidado del pastor. Bajo el cuidado del pastor. Y vamos a ver este Salmo 23, que quizás lo hemos escuchado muchas veces de diferentes maneras. Y seguro Dios nos va a bendecir con su palabra en esta noche a través de este tema. Cuando nosotros hablamos bajo el cuidado del pastor, yo primero quisiera que nos prestáramos atención mucho a esta palabra bajo, porque esta palabra de estar bajo se refiere a una posición, se refiere a un lugar donde estamos, pero cerca del pastor. No lejos del pastor, sino a un lado del pastor, donde podemos nosotros tener la seguridad y la confianza. Y mire, este salmo, si nosotros hablamos de fortalecer la fe, de lograr una mayor confianza en nuestro Señor, este Salmo 23 es un salmo que nos va a ayudar precisamente en eso. Este Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos, más apreciados por la iglesia, y es un salmo que cuando lo leemos y meditamos en él nos produce mucho aliento y mucha fortaleza en nuestras vidas. El Salmo 23 es toda una metáfora que se tomó de las experiencias de la vida pastoral que el rey David conocía muy bien, porque él fue un pastor de ovejas. Y que al leerlo nos brinda mucho ánimo, mucha confianza, pero sobre todo para afrontar, fíjense bien, las diferentes situaciones de la vida. Cada uno de los que estamos aquí y quizás cada uno de los que nos están viendo por internet, seguro cada uno enfrentamos diferentes situaciones, diferentes circunstancias en nuestras vidas, y este salmo precisamente nos ayuda a tener mucha confianza en medio de esas situaciones. El profeta Isaías, él señaló que los seres humanos tenemos la tendencia de vagar de Dios, como unas ovejas descarriadas, sobre todo cuando enfrentamos circunstancias o situaciones difíciles en la vida. Dice Isaías, voy a leerles un texto, solo una parte, donde Isaías dice en Isaías 53, versículo 6, la primer parte, y él dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahí habla de cómo muchas veces la oveja, ¿verdad? Nosotros como ovejas del Señor, muchas veces en medio de las situaciones, en medio de los problemas, en medio de las cosas que llegamos a vivir, muchas veces nos descarriamos. No seguimos el camino, no seguimos la dirección, tomamos otro tipo de dirección y la verdad andamos muy mal muchas veces. Pero fíjese, pero Jesús, que es el buen pastor, que tiene cuidado de sus ovejas, él siempre va a buscar a las descarriadas hasta encontrarlas. La carga en sus brazos, la lleva de regreso al redil de las ovejas. ¿Cuántos dan gracias al Señor por esto? Que muchas veces te has descarriado en las circunstancias, pero el Señor va por ti. Y una de las características, fíjense bien, que debemos pensar de las ovejas, es que siempre las ovejas son débiles, son frágiles y necesitan del pastor para ser cuidadas, para ser protegidas por él. Y así es precisamente con nuestras vidas como creyentes, como cristianos, como ovejas que somos del Señor.
Fíjese bien, usted y yo necesitamos del Señor, necesitamos de nuestro pastor porque somos muy débiles, somos muy frágiles y necesitamos que el pastor nos cuide y nos proteja. Yo le quiero preguntar a usted algo. ¿Alguna vez usted ha visto un letrero así con letras muy grandes que diga, cuidado con las ovejas? ¿Ha visto un letrero así? No, sí hemos visto letreros que dice cuidado con el perro y hasta le das la vuelta, ¿no? Pero que diga un letrero cuidado con las ovejas, jamás lo hemos visto. O quizás alguna vez tú has visto que un animal esté huyendo por su vida de una oveja. ¿Lo han visto? No. Eso nunca lo veremos. ¿Por qué? Porque las ovejas no son peligrosas. Las ovejas en lo natural son prácticamente indefensas. Las ovejas son presa fácil de los depredadores. Las ovejas no pueden subirse a un árbol o no pueden subirse a una roca enorme o no pueden camuflajearse. Incluso las ovejas no pueden hacer eso, las ovejas. Y esto, mis hermanos, fíjense bien, nos habla de lo frágil que somos cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor, que somos sus ovejas, que cuando se acerca el peligro a nosotros, que cuando las circunstancias nos ahogan, cuando las situaciones difíciles nos llenan de temor, cuando enfrentamos una tragedia, nuestra mejor defensa es estar cerca del pastor. Es estar bajo su cuidado. De lo contrario, somos vulnerables, no podemos sobrevivir si no estamos bajo el cuidado del pastor. Esta metáfora del Salmo 23 también tiene un sentido muy importante, porque se usa para referirse a nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Jehová, cuando dice Jehová es mi pastor, este nombre Jehová, aquí su traducción correcta sería el Señor. El Señor es mi pastor. Y el nombre del Señor aquí entonces de Jehová hace referencia a Jesús, porque este nombre, el Señor, en el Nuevo Testamento es aplicado a Cristo Jesús como nuestro Señor precisamente. Y mire, en Juan capítulo 10 verso 11 nos confirma lo que el Salmo 23 verso 1 dice. Vaya conmigo, Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 11, por favor. Juan 10, 11. Y Jesús aquí hace una declaración de él mismo, y él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí está este pasaje que nos hace ver claramente que el único buen pastor es nuestro Señor Jesucristo, que ha puesto su vida por cada uno de nosotros que somos sus ovejas. Que hay impostores, nos dice la Escritura aquí, que se llaman, según ellos, pastores, que solo son asalariados, ¿verdad? Que solo van en busca del cash, el dinero, y que no son capaces de cuidar a las ovejas, que al contrario las dispersan, no les importan. Pero Jesús nos alienta diciéndonos en esta noche: yo soy el buen pastor.
y conozco mis ovejas, las que son mías, pues las mías me conocen y saben cómo las cuido, cómo las protejo. Hebreos 13:20. Dice la escritura en Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Note la expresión, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Jesús, mis hermanos, en este pasaje se nos dice que es nuestro gran pastor, gran, por encima de cualquier pastor. Él es el príncipe de los pastores. Él es el pastor importante de sus ovejas, ¿verdad? Que tiene cuidado de nuestras vidas. Y luego dice aquí que su sangre derramada en la cruz es el sello permanente de su cuidado hacia nosotros. Ese es el sello permanente, su sangre derramada en la cruz que nos limpió de nuestros pecados, que nos dio la oportunidad de aceptar al Señor, a Jesús como nuestro Señor y hacerlo nuestro pastor. Primera de Pedro 2:25. Vaya conmigo ahí, por favor. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. Dice ahí la escritura: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Bueno, ya hablamos de eso, ¿verdad? Como ovejas, eso éramos, descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este es el cuidado, mis hermanos, que Él tiene de nosotros. Cuando nos hemos descarriado, y ya lo hemos hablado, Él va a buscarnos y nos trae de regreso al redil. Este Salmo entonces 23 nos va a hablar de la seguridad y el cuidado que vamos a encontrar usted y yo en el pastor. Todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y ha hecho a Jesús como su pastor, Jesús tiene cuidado de su vida, y nosotros tenemos que estar bajo el cuidado ¿de quién? Del pastor. Ahora, vaya conmigo al Salmo 23 y vamos a ver ahí algunas características del cuidado del pastor, que son importantes conocerlas, entenderlas y creerlas. Salmo 23, versículo 1, nuevamente leemos ahí, dice: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Y luego dice, ¿qué dice? Nada me faltará. Número 1, la primera característica importante que nos habla de ese estar bajo el cuidado del pastor, aquí nos está hablando de la suficiencia del pastor que tenemos. La suficiencia de nuestro pastor. Es decir, que fuera de Él, de nuestro pastor, usted y yo no necesitamos absolutamente nada. Nada nos debe faltar si tenemos al pastor. Nada debe de ser causa de necesidad si tenemos al pastor, si estamos junto al pastor, si esa es la posición que tenemos. En Él encontramos usted y yo toda provisión necesaria para nuestra vida. Él debe de ser nuestra total satisfacción. ¿Cuántos tienen al pastor por su total satisfacción? ¿De verdad lo tienes como tu total satisfacción? Pablo, fíjense bien, él llegó a expresar esto en Filipenses capítulo 4, verso 12 y 13. Él tenía, Pablo, parado en esa confianza de la suficiencia de su pastor. Mire lo que dice. Pablo dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Para tener abundancia en la vida se ocupa saber vivir, porque muchas veces la abundancia cambia el corazón. Y Pablo dice:
sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Es decir, no solamente sé tener abundancia, sino también he aprendido, he sido enseñado para los momentos difíciles de mi vida, donde ha faltado o ha habido hambre. Y sigue diciendo, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Pablo aquí nos está mostrando cómo él está parado por su fe o con su fe en la suficiencia de su pastor. Por eso su aliento, por eso su confianza. Y así deberíamos estar cada uno de nosotros si estamos bajo el cuidado del pastor, confiados en su suficiencia. Por eso el texto primero que leímos dice, el Señor es mi pastor, por eso nada me faltará, porque estoy parado en la suficiencia de mi pastor. Suficiencia. Salmo 16, versículo 11. Conozca la suficiencia del Señor. Salmo 16, versículo 11. ¿Lo tienen? Dice, me mostrarás la senda de la vida. Ahí está la suficiencia del pastor que siempre, siempre te va a mostrar el camino donde tú debes andar, el camino donde tú debes de ir y no salirte de él. Siempre lo hará porque esa es la suficiencia del pastor. Y luego dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud, no hay escasez, hay plenitud de gozo. Esto habla de una satisfacción total. Los creyentes, los cristianos, mis hermanos, debemos estar totalmente satisfechos en la suficiencia de nuestro pastor. Como pastor, el Señor es autosuficiente, el Señor es inagotable. Una fuente que nunca se extingue, nunca se seca, nunca cambia. Y estar a su lado para ti y para mí debe de ser toda una delicia. Estar al lado del Señor, del pastor, debe de ser todo un deleite, un placer estar bajo su cuidado. Juan, capítulo 10, versículo 10. La segunda parte de este versículo. La segunda parte dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuánto? Abundancia, inagotable. A eso vino Jesús. Mis queridos hermanos, la venida de Jesús a nuestras vidas fue para que la vida del cielo, la vida de Dios mismo, nos fuera dada en una manera inagotable. Cuando dice aquí, he venido para que tengan vida, la palabra vida en el texto griego es una palabra que se escribe zoe y que se traduce como la vida de Dios mismo, la vida que se vive en el cielo donde mora Dios. Esa es la vida que Jesús vino a traernos, vida nueva. Y esa vida nueva no es la misma vida que se vive en la tierra, la vida de los hombres. Es una vida que tenemos que aprender y vino a traerla en abundancia. Es inagotable. Hoy en día, mis hermanos, en lo natural hay muchas cosas que comienzan a faltar. El agua, ¿verdad? Hoy en día vivimos ya problemas con el agua, comenzamos a vivir con problemas del agua. Hay escasez de agua, hay mucha sequía en nuestro estado. Pero mis hermanos, cuando nosotros vamos con el Señor a su palabra y encontramos que tener la vida de Dios en nosotros nos es ofrecida de una manera inagotable. Esa es la suficiencia del pastor. No te pone límites, los límites los pones tú. ¿Hasta dónde quieres la vida de Dios? ¿Hasta dónde deseas y anhelas la vida de Dios en tu vida? El vivirla, el practicarla.
Juan capítulo 15, verso 5. Juan 15, 5. Jesús dijo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Aplicándolo a lo que estamos hablando, recordemos que como ovejas somos débiles, somos frágiles. Cuando el peligro se acerca, cuando las circunstancias vienen y nos ahogan, cuando las situaciones difíciles nos llenan de temor, sin el pastor, sin su cuidado, nada podremos hacer. Nada podremos hacer. Necesitamos la suficiencia de nuestro pastor. Otro texto, Isaías 40, 28, por favor, vaya conmigo ahí. Esta es la suficiencia de tu pastor, de mi pastor, el Señor que es nuestro pastor. Isaías 40, 28, ¿lo tienen? Dice ahí: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cómo estás ahorita? ¿Qué necesitas en este momento? ¿Cuál es tu necesidad en este momento? ¿Cuál es tu problema que te aflige en este instante? ¿Te hacen falta fuerzas? ¿Estás cansado? ¿Se te acabaron las fuerzas? ¿Ya no puedes más? Déjame decirte, el Señor es tu pastor y en Él hay suficientes fuerzas para que tú puedas recuperar lo que no tienes. El Señor como tu pastor debe de ser suficiente para ti. Él es la fuente inagotable de fuerzas. No se le acaban nunca al Señor. ¿Cuándo se le acaban las fuerzas al Señor? Nunca. Por eso dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que si tú en este momento estás cansado, sin fuerzas, débil y dices: ya no puedo más, ahí está tu pastor. No te alejes de Él. Entra en esa posición bajo el cuidado de tu pastor y deja que en su suficiencia ese pastor te cargue de fuerzas. Es importante y necesario que tú conozcas y creas en la suficiencia de tu pastor para tu vida. Es fácil leer el Salmo 23 y repetirlo una y otra vez, pero tenemos que vivirlo. Tenemos que entender cuando se nos dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Antes de pensar en nosotros, en que nada me faltará, hay que entender que nos está hablando de la suficiencia de nuestro pastor. Y ahí es donde yo me debo de parar. Amén. Ahora fíjese bien. Una vez que entendemos, una vez que hemos creído en la suficiencia de nuestro pastor, el Salmo 23 nos presenta algunas de las necesidades, algunas, no todas, pero algunas de las necesidades principales de la vida que son satisfechas por Él, por su suficiencia. Salmo 23, versículo 2. Vaya conmigo ahí. Y vamos a ver la primer necesidad que el Señor nos satisface con su suficiencia como pastor. Dice el Salmo 23, 2. Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué dice? Me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Primer necesidad. Este cuidado del pastor, mis hermanos, nos brinda. Esta es la primer necesidad que Él cubre
como pastor a sus ovejas, es que Él nos brinda descanso y paz que nunca nos faltarán mientras estemos bajo su cuidado. Descanso y paz es algo que el Señor te dice como pastor, nunca te faltarán. Y yo te pregunto, ¿se ocupa descanso, hermanos? ¿Sí o no? ¿Se ocupa paz? Claro que ocupamos descanso y ocupamos paz. Y eso es lo que el Señor en su suficiencia cubre, satisface en sus ovejas bajo su cuidado. Si tú eres alguien que por las circunstancias y por las situaciones difíciles de tu vida estás sin descanso, estás sin paz y te falta paz, y por esa falta de paz y de descanso ha traído esos conflictos en tu vida, conflictos con tu esposa, conflictos con tu esposo, conflictos con tu familia, y no me diga que no pasa, porque cuando no hay reposo, cuando no hay descanso, cuando no hay paz, estamos tan fuera de órbita que hay conflictos, hay problemas. O ante este problema que enfrentas no encuentras descanso y estás turbado. ¿Cuántas veces te has turbado por el problema que estás enfrentando? Quiero decirte que el Señor en su suficiencia como pastor te ofrece descanso, te ofrece paz. Que nada de eso te va a faltar, es lo que dice el Señor. Nada me faltará de descanso y de paz. Nada, nunca me faltarán si estoy bajo el cuidado de mi pastor. El Señor, como nuestro pastor, mis hermanos, conoce muy bien de estos tiempos que pasamos como sus ovejas. Él sabe bien que necesitamos en muchos momentos de la vida, necesitamos de descanso, necesitamos de su paz. Y lo único que Él pide de nosotros es que te abandones a Él, que te rindas a Él y que confíes que como pastor Él tiene cuidado de tu problema. Entra a mi descanso. A lugares de delicados pastos lleva a sus ovejas para hacerlas descansar. Junto a aguas de reposo las pastorea. ¿Y cómo las pastorea? Trayendo paz. Paz a su vida. Por eso el Señor, mis hermanos, como nuestro pastor, nos promete llevarnos al descanso. Dice Mateo 11:28. Mire lo que dice ahí, Mateo 11:28. Venid a mí. ¿Qué dice el Señor? Ven a mí, no vayas a otro lado. Ven a mí, venid a mí todos los que están cansados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué promete el Señor hacer en nuestras vidas? Descansar. Así que ven, acércate al pastor, deja que el pastor te dé descanso. Deja que el Señor te brinde descanso. Ve conmigo a Jeremías 46:27, por favor. Jeremías 46:27. Dice el Señor ahí: y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Fíjese qué hermosas palabras. Este mensaje está lleno de esperanza. Está lleno de esperanza, pero en medio de algo muy sombrío que estaba viviendo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y que no tiene comparación con lo que Dios hará. Eso que estaban viviendo no tiene nada de comparación con lo que Dios hará en sus vidas. Y lo primero que dice la Escritura que hará es traer descanso. No desmayes, no tengas temor. El Señor promete traer descanso a tu vida, paz a tu vida, que es muy importante y muy necesaria. Otro texto, Isaías 26:3, por favor.
Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz. No habla de un pedazo, una completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Una vez más, mis hermanos, en este versículo vemos la disposición de Dios como pastor constante, permanente. Encontramos esa suficiencia de nuestro pastor para ofrecernos el guardarnos, el protegernos, el cuidarnos ante toda situación difícil que pasemos, y nos promete una paz que el mundo no nos puede ofrecer, y menos en este tiempo, y menos en el tiempo que viene. Usted y yo tenemos que estar bien agarrados del pastor, porque la paz en el mundo cada día va a escasear. La verdadera paz está en nuestro pastor en medio de la adversidad y de la aflicción, una paz que nos protege, ¿verdad? Pero debemos confiar en Él y tenerlo como nuestro pastor. Él tiene que ser tu pastor, tienes que estar bajo el cuidado del pastor, ahí en ese estado, ¿verdad? Un texto más de esta paz, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice ahí Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El deseo de Dios, el deseo del pastor, es que lo busques, que lo busquemos, que vayamos con Él, que le expresemos todas nuestras preocupaciones, ¿verdad? No te alejes en tus preocupaciones del pastor, acércate más al pastor, háblale tus preocupaciones, háblale de tus situaciones que estás pasando. Él promete darte descanso de tus problemas, pero sobre todo darte una paz que está por encima de tu entendimiento. ¿Qué quiere decir? Una paz encima de mi entendimiento. Es decir, que muchas veces podemos estar pasando situaciones o cosas en nuestra vida que no las entendemos, pero Él, si estamos confiando en el pastor, si buscamos al pastor, si le confiamos nuestras preocupaciones al pastor, Él nos dará paz que nos guardará de nuestros pensamientos en medio de aquello que no entendemos. Porque mire, cuando pasamos algo que no entendemos, inmediatamente la mente comienza a pensar cosas que no debemos de pensar. No, que si me pongo esto, me va a pasar esto, que si hago lo otro, No, usted vaya con el Señor. Tiene preocupaciones, vaya con Él. Hable con Él, repose en Él, y Él promete darnos una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, una paz que nos guarda precisamente de los pensamientos, una paz que nos mantiene en reposo, en espera, sabiendo que Él tiene el control de todo. Amén. Ok, vamos a la segunda necesidad. Ya vimos la primera, que como pastor en su suficiencia, Él satisface, dando descanso y paz. Salmo 23, versículo 3. ¿Qué otra necesidad satisface el pastor en su suficiencia? Confortará mi alma, dice en el verso 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta es la segunda necesidad, es decir, que con el cuidado del pastor nos brinda la restauración y la guía que nunca nos faltará. Eso es lo que está diciendo en este versículo. El Señor, como tu pastor, te ofrece restauración y te ofrece guía que nunca te faltará. Pero acuérdate, si estás bajo el cuidado del pastor.
El Señor, como el pastor y suficiente, sostiene la vida de sus ovejas, las dirige para que no se extravíen ni se pierdan, y Él promete restaurarnos y guiarnos, como dice este verso. ¿Y cómo lo hace? La palabra confortará, esta palabra se refiere a restaurar. Y esta es la manera en que el Señor sostiene nuestras vidas como sus ovejas, restaurándonos, restaurando nuestras mentes, restaurando nuestras emociones, restaurando nuestra voluntad. Así que no solo nos da descanso y paz el pastor, sino nos restaura. Y qué importante es que nos restaure. Qué importante es que no nos deje como llegamos al Señor, porque necesitamos su restauración. Quizás hemos oído esta pregunta muchas veces: ¿cómo puedo cambiar mi condición? Y por lo general, muchos quieren una respuesta donde todo se solucione rápido y fácil. En la era en que usted y yo vivimos, existe la tendencia que todo sea rápido y fácil, pero en este caso no es así. Si tú estás bajo el cuidado del pastor, Él confortará tu alma, restaurará tu alma progresivamente, paso a paso estará restaurando tu vida. Si es verdad que el Señor nos hace sus ovejas, eso es una realidad, pero como tales sabe cuántas cosas son necesarias cambiar en nuestra vida para poder dar frutos. No puede dejarnos a usted y a mí como nos encontró cuando fue a buscarnos como ovejas perdidas y descarriadas que éramos. No, Él tiene que confortar, Él tiene que restaurar. Y cuando Jesús, por ejemplo, cuando Jesús llamó a Pedro, Jesús no podía dejar a Pedro como era Pedro. Todo precipitado, todo acelerado, aquel Pedro, ¿verdad? Y no lo podía dejar así. Pedro lo había negado 3 veces. Pedro había regresado a su oficio de pescador cuando Jesús le había dicho: ya no serás más pescador de peces, sino serás pescador de hombres. Y lo hizo Pedro. Y Jesús no lo podía dejar de esa manera. Jesús confortó el alma de Pedro como su pastor. Esto quiere decir que lo restauró progresivamente. Lo restauró paso a paso a Pedro de tal manera que lo usó poderosamente. Y ahí están sus cartas. Las 2 cartas de Pedro nos hablan de la vida de Pedro. Lo que él está hablando ahí es algo que Dios le enseñó a Pedro y aprendió a vivir de acuerdo a lo que nos plasma ahí. Si queremos ser restaurados por el pastor, es importante dejar que Él actúe en nuestra alma. Confortará mi alma. Tienes que dejar que Él actúe en tu alma, en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad. Es importante la restauración ahí. Restaurar, mis hermanos, significa la obra del Señor que repara, que reconstruye lo dañado. Es necesario, mis hermanos, que esta restauración comience en nuestra mente, en nuestros pensamientos, porque han sido dañados muchas veces. Y muchas veces, mis hermanos, en la vida, como cristianos, como siervos de Dios, como servidores de Dios, muchas veces seguimos con los mismos moldes cuando el Señor no quiere esos moldes y quiere confortarnos, quiere restaurar el alma, pero no lo dejamos. Aquí entra un punto importante, que es permitir al Señor como pastor que cambie, que restaure nuestra vida
por medio de la obediencia a su palabra. Pero Dios no va a cambiarnos si nosotros, mis hermanos, estamos buscando un cambio en automático. ¿Sí sabe lo que es un cambio en automático, verdad? Es que solo me toque, ¡ping!, ya soy otro. Gloria a Dios. Ya no me enojo. Controlo mis emociones. No es por automático. Necesitamos hacer el esfuerzo. Por eso es bajo el cuidado. Bajo, esta palabra también bajo habla de un sometimiento, de una sujeción. Así que si estamos bajo el cuidado del pastor, tenemos que hacer el esfuerzo de obedecer su palabra y dejar de hacer lo malo. Confortará mi alma. Pero también la palabra nos dice que nos guiará. Nos guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Dice el Señor, mis hermanos, téngalo por seguro. El Señor, si tú eres oveja del Señor, no solo te va a restaurar, te va a guiar, pero te va a guiar por sendas de justicia. El Señor nunca te va a guiar por caminos de una moral desviada, jamás. Jamás. Jamás trates de encontrar un respaldo en el Señor tu pastor cuando hay una vida inmoral en ti. No, ni lo pienses. Por eso Él dice claramente, como la suficiencia de Él como pastor cubre estas necesidades tan importantes en nosotros, sus ovejas. No solo necesito restauración, necesito su guía, pero una guía por sendas de justicia. Una guía en lo recto, una guía en lo bueno, una guía en lo de buen nombre. Dios ama tanto su nombre que buscará siempre la manera que nuestro comportamiento como sus ovejas lo exalte y no que sea menospreciado su nombre. Ese es el trabajo de la suficiencia del pastor. Eso es lo que quiere hacer el pastor en nuestras vidas. ¿Qué más? Salmo 23, versículo 4. Vamos a la tercera necesidad donde trabaja la suficiencia del pastor. Nunca nos faltará. Ya nos dijo que no va a faltar la restauración y la guía. Si eres su oveja, así va a ser. Él siempre te va a restaurar y siempre te va a guiar y siempre te va a corregir. Y si te saliste de la senda de justicia, te va a volver a traer a la senda de rectitud, como debe de ser. Salmo 23, 4, ¿lo tienes? Aunque ande en valle de sombra de muerte, cantábamos hace un momento este canto, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La tercera cosa, mis hermanos, del cuidado del pastor, lo que nos brinda es la protección y seguridad en momentos difíciles. ¿Cuántas veces tenemos la necesidad de protección? ¿Cuántas veces tenemos la necesidad de seguridad? Y Él nos promete, como nuestro pastor, bajo su cuidado, nos promete protección y seguridad en momentos difíciles. Este valle de sombra de muerte nos habla de una profunda oscuridad. No me voy a meter en más detalles, ¿verdad? De cómo los pastores en lo natural llevaban para llegar a lugares importantes con las ovejas. Había que pasar en la cima de las montañas, abismos muy oscuros, ¿verdad? Y las ovejas pues estaban bajo el riesgo de muchos peligros ahí. Ahora, este valle de sombra nos habla de profunda oscuridad, y nosotros los creyentes está refiriéndose a las experiencias en nuestra vida que serán difíciles y de mucha oscuridad.
¿Has pasado alguna experiencia en tu vida que lo has visto tan oscuro? Es ahí donde no debemos temer. Es ahí donde no debemos permitir que el temor se apodere de nosotros, en medio de aquel peligro en el que quizás nos encontremos, donde está muy oscuro todo, ¿verdad? El Señor, como tu pastor suficiente, promete acompañarnos y dirigirnos, brindarnos protección, brindarnos seguridad, en lo cual tú y yo debemos confiar. 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 ¿Cómo le demostramos al Señor que estamos confiados en el pastor suficiente que tenemos? Hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho. Quizás hemos oído mucho esta historia del rey David ahí en 1 de Samuel capítulo 17. Israel estaba pasando un tiempo de mucha oscuridad cuando se levantaba aquel enorme filisteo llamado Goliat, ¿verdad?, para desafiarlos, y nadie podía enfrentarlo por temor. Nadie. Y quizás tú te encuentres esta noche así, quizás tú no puedas enfrentar tu problema, tu situación, porque lo ves un enorme gigante como Goliat. Y el temor te ha ganado. Parece ser que las ovejas aquí, las ovejas de Israel, se habían alejado del pastor, no estaban bajo el cuidado del pastor. Pero un jovencito llamado David, que en lo natural pastoreaba ovejas, Dios le había guardado muchas veces del oso, del león. En medio de aquella oscuridad de Israel, David, mis hermanos, se levantó y les enseñó a todo el pueblo que no hay por qué temer cuando se tiene al pastor como suficiente, cuando se está bajo el cuidado del pastor. Enfrentó a aquel gigante, lo venció, y mire bien, su vara y su cayado del pastor le infundieron aliento. ¿Qué protección te ha dado Dios ante este valle de oscuridad? ¿Qué cuidado ha tenido el Señor con su vara y su cayado que te ha infundido aliento y te ha sacado adelante? Hebreos capítulo 13, versículo 5 y verso 6. Dice la escritura aquí: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cómo debemos estar? ¿Cómo debemos estar? Contentos con lo que tenéis ahora. ¿En medio de esta pandemia? En medio de esta pandemia. Porque Él dijo, ¿quién? El Señor dijo, el pastor dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente. ¿Qué podemos decir confiadamente? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos creen esta palabra? No los oigo. Podríamos llegar a experimentar mucha presión en nuestra vida. Podríamos tener demasiada presión por una situación que estamos viviendo y posiblemente lleguemos a pensar: el Señor me ha dejado. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han llegado a pensar que el Señor los ha abandonado en medio de eso difícil que han llegado a enfrentar. Y a lo mejor porque has estado clamando y pidiendo algo y no has recibido una respuesta, y todavía hay más: Señor, pues ya no estás conmigo. Pero Él nos dice claramente en esta escritura que nunca nos desamparará. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
¿Sabes lo que significa esta palabra nunca? Esta palabra nunca tiene que ver con la suficiencia del pastor. Nada me faltará. Y cuando dice nada me faltará, se está refiriendo precisamente a esto. Nada me faltará en su protección. Nada me faltará en su seguridad. Nada me faltará en medio de lo que esté viviendo, porque el Señor está conmigo y su vara y su cayado me van a infundir aliento. Y la vara y el cayado, que era un palo largo con un gancho en la punta, y servía por un lado para ahuyentar a los animales salvajes, enemigos de las ovejas, y servía también para proteger a las ovejas, pero también servía para ayudar a las ovejas, para dirigirlas. En aplicación, mis hermanos, esta vara y este cayado es la palabra del Señor. La palabra del Señor, que es usada para ahuyentar a nuestros enemigos por un lado. ¿Cuáles enemigos? Pues la angustia, la preocupación, el temor, el sufrimiento. Todos esos que vienen a tu vida y te desaniman, te desalientan, ¿verdad? Pero también es usada la palabra para ayudar a nuestras vidas a dirigirnos en medio de aquella situación oscura y difícil que estamos pasando. Cuando tú vivas una situación, por muy oscura que la vivas, más ocupas la dirección del pastor. Sus palabras nos infunden aliento. Eso es lo que hace el Señor con su palabra. Nos infunden aliento a seguir adelante. Levántate. Si te caíste, el Señor te dice: levántate. Elías se cayó, ¿verdad? Cuando la reina Jezabel lo buscaba para matarlo, se desanimó, incluso llegó a pedirle al Señor: quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres, los patriarcas, quítame la vida, ¿verdad? Y se durmió, ¿verdad? Todo eso pasa cuando una persona está completamente desanimada, se quiere perder de la vida y se la quiere pasar todo el tiempo hasta dormida. Pero el Señor le mandó un ángel y le dijo: levántate, come y bebe, levántate, porque todavía camino te resta, todavía hay muchas cosas que te faltan por hacer. Así que sus palabras te infunden aliento y te dicen lo mismo esta noche: levántate. Que ni la enfermedad, que ni la angustia, ni la ansiedad, ni la preocupación, ni el temor paren tu vida de ser llenada, infundida por aliento del Señor. Salmo 23, verso 5. Vamos a otra necesidad que cubre el Señor como el pastor suficiente. Nada me faltará, dice. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Mire lo que dice el salmista, ¿verdad? Aquí está otra necesidad cubierta por la suficiencia del pastor. Ya lo vimos en el verso 1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El cuidado del pastor, mis hermanos, nos brinda también la fidelidad de sus palabras. Nos promete la fidelidad de sus palabras, nunca nos faltarán. Nunca. Esta es una declaración fuerte del salmista, llena de fe, cuando dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios nos provee en su palabra a usted y a mí como sus ovejas lo necesario para nuestro espíritu, para nuestra mente, para nuestro cuerpo, y esto es para siempre. Provee lo necesario para que usted y yo podamos enfrentar a esos angustiadores. ¿Cuáles son tus angustiadores? ¿La preocupación es tu angustiador? ¿La aflicción es tu angustiador? ¿El temor es tu angustiador?
Las dificultades y adversidades que han venido o que estás enfrentando son tu angustiador. Las tormentas son tu angustiador. Las enfermedades son tu angustiador. El Señor, como tu pastor suficiente, dice que nos prepara mesa. La palabra aderezar significa preparar. Él prepara mesa en medio de tu aflicción, de tu temor, de tu angustia, de tu ansiedad. Él prepara mesa frente a tus angustiadores. ¿Y qué significa preparar mesa? Prepara el alimento que tú necesitas, que tú y yo necesitamos. Nunca nos faltará el alimento para enfrentar a nuestros peores angustiadores. Nunca. La mesa está preparada. ¿Y qué significa que esta mesa está preparada? Esta mesa preparada, mis hermanos, está hablando de la palabra de Dios, que es el alimento que nos da la fuerza, nos da la capacidad y nos da la fortaleza para enfrentar cualquier angustiador que venga a nuestra vida. Cuando Dios llevó a Israel al desierto, después de liberarlo de Egipto, dice la escritura que comenzaron a tener hambre en medio de su angustiador. ¿Cuál fue el angustiador para el pueblo de Israel? Pues el desierto. Ese fue su angustiador, el desierto. Pero Dios ahí en medio de ese angustiador que fue el desierto, Dios les preparó una mesa en medio del desierto. Y les dio de comer y les dio de beber y nunca les faltó por la fidelidad de su palabra. Tú y yo tenemos suficiente alimento en la palabra de Dios. Comamos pues de esa mesa preparada. Comamos pues de ese alimento suficiente en su palabra que tenemos y saciemos nuestra hambre, saciemos nuestra sed. Dios ha preparado esa mesa para que usted y yo tomemos victoria frente a nuestros angustiadores. Tenemos que hacer lo que Dios le dijo a Ezequiel. Ezequiel capítulo 3 verso 1 al 4. Mire lo que le dijo. Esta orden le dio el Señor y esto es lo que usted y yo tenemos que hacer. Dice ahí, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. Tenía una visión de Dios, ¿verdad? Una revelación y le dice, vio un rollo y le dijo, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Y me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Saben cuáles eran los angustiadores de Ezequiel? El pueblo de Israel. Porque no lo escucharían. Porque eran rebeldes, porque eran duros de corazón. Esos eran los angustiadores. Pero sin embargo Dios le dijo a Ezequiel, come, ahí está la mesa preparada, come, come, alimenta tu vientre. ¿Para qué? Para que no te falte la palabra con la cual tú vencerás a tus angustiadores. Ahora, las ovejas, dice ahí, unges mi cabeza, dice ahí el salmo, ¿verdad? Al final, con aceite y mi copa está rebosando. Las ovejas en lo natural, cuando está hablando aquí el rey David en el Salmo 23, se dice que sufrían mucho de los insectos y las moscas que las turbaban. Y por lo que se usaba un ungüento en ese tiempo para que estos animalitos no se pararan sobre su cabeza e hicieran huevecillos. Aplicación: Dios unge nuestra cabeza, Dios unge nuestras mentes con la vida de su Espíritu Santo por medio de su palabra,
con la que espantamos nosotros todo insecto, toda mosca de pensamientos, de angustia, de preocupación, de temor, de pecado, de pensamientos de la carne, para que esos no hagan nido en nuestras mentes y nos turben como ovejas del Señor. ¿Qué pensamientos han turbado tu mente? ¿Qué moscas, qué insectos has dejado que hagan huevecillos en tu mente? Y dice, esta copa que habla de rebosando, habla de la abundancia de vida y de gozo que llegaremos a tener del pastor suficiente. Por esa mesa preparada, por su palabra que está a nuestro alcance, el pastor promete que tendremos una vida abundante, llenos de Él, llenos del Señor. Por eso dice Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, no te embriagues con vino en el cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu. Sé lleno del Espíritu, que tu copa esté rebosando, para que a través de ese rebozo en tu copa puedas tú tener la victoria cada vez que enfrentes a tus situaciones. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo debe de morar la palabra de Cristo? En abundancia. Morar. Y la palabra morar tiene que ver con gobierno. La palabra de Cristo gobierne nuestras vidas en abundancia, para que nos enseñe, para que nos exhorte y nosotros podamos hacerlo entre nosotros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y por último, mi hermano, Salmo 23, verso 6. Bajo el cuidado del pastor. Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Como cristianos, muchas veces nosotros andamos tras las bendiciones y la misericordia del Señor. Pero mis hermanos, si estamos bajo el cuidado del pastor, en esa posición, sometidos, sujetos, cerca del pastor, podemos tener la seguridad que su cuidado nos brinda las bendiciones que Él nos ofrece para quienes somos dirigidos por Él. Las bendiciones, esa es la última necesidad que Él provee como el pastor suficiente para cada uno de nosotros. Las bendiciones para quienes somos dirigidos por Él. En todo este salmo, mis hermanos, encontramos el cuidado de Dios, el esfuerzo, el amor del pastor por las necesidades de sus ovejas, para que se encuentren tranquilas, para que coman bien, para que descansen en su paz, para que crezcan saludables, para que estén felices y fuertes sus ovejas. Así que aquí en este verso final se nos habla de las bendiciones que llegaremos a experimentar si hemos vivido al lado del pastor. No necesitas venir en busca de las bendiciones. Muchos cristianos vienen en busca de las bendiciones en lugar de venir en busca del pastor suficiente. Ven al cuidado del pastor suficiente. Ponte bajo el cuidado de ese pastor suficiente. Y Él promete, mis hermanos, que el bien y la misericordia te seguirán. No tú buscarás eso. Te seguirán todos los días de tu vida.
Eso es lo que Él dice. Si hemos vivido bajo el lado del pastor, si hemos puesto nuestra confianza en el pastor, si nos hemos abandonado y rendido al pastor, si hemos dejado que nos alimente, que nos llene de vida el pastor, si hemos permitido al pastor restaurar nuestra vida y dirigirnos en sendas de justicia, Él dice que todas estas bendiciones van a venir detrás de nosotros. Su misericordia estará obrando detrás de nosotros. Ahora, esto no significa, mis hermanos, cuando dice aquí al final, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor. No, esto no quiere decir que no vamos a experimentar estas bendiciones en medio de situaciones difíciles. Esto no quiere decir, mis hermanos, que el bien y la misericordia me seguirán y todo va a estar perfecto, todo va a estar súper bien, no va a haber días malos, no voy a tener problemas, no voy a tener dificultad, no voy a tener adversidad. No, eso no quiere decir. Lo que quiere decir el Señor es como Jeremías 29:11. Eso es lo que quiere decir. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos quieren de las bendiciones del Señor? ¿Cuántos quieren que su misericordia esté siempre detrás de su vida? Siempre. Si usted quiere de las bendiciones de Dios, si usted quiere del bien del Señor, si usted quiere la misericordia de Dios, que le sigan todos los días de su vida, lo que usted tiene que hacer es ponerse bajo el cuidado del pastor. Mantenerse en ese estado bajo el cuidado del pastor, en la suficiencia del pastor, confiar en medio de toda situación, por muy difícil, por muy complicada que sea. Déjese pastorear por el pastor, el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Te pregunto, concluyo con esto: ¿estás bajo el cuidado del pastor? ¿Es Jesús tu pastor? ¿Lo has hecho tu pastor? ¿Eres oveja del Señor? ¿Escucha su voz? Hoy el Señor ha sido claro en su palabra: bajo el cuidado del pastor. ¿Cuántos quieren estar bajo el cuidado del pastor? ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades como las que el Señor mencionó, que queremos que Él cubra por su suficiencia como nuestro pastor? Si tú eres alguien con necesidad esta noche, allá los que nos están viendo en internet, en su casa, donde quiera que nos vean, si tú que estás aquí presente y hay necesidad de descanso, hay necesidad de paz, hay necesidad de restauración, hay necesidad de seguridad en tu vida, de protección, hay necesidad en tu vida de que Él te guía ese alimento tan importante de la palabra de Dios, te anime a buscar de ese alimento todos los días para vencer a tus angustiadores. Si tú eres alguien que tiene esta necesidad, yo te animo en esta noche, ponte de pie y vamos con el pastor suficiente para que nos sacie, para que nos ayude a mantenernos siempre bajo su cuidado en nuestra vida. Levante sus manos al Señor. Cierre sus ojos, le invito, hágalo. Y vamos a decirle: Señor, tú eres mi pastor. Tú eres el pastor de mi vida, el pastor de mi alma, Señor. Si alguien esta noche, así con sus ojos cerrados, si alguien esta noche no ha hecho a Jesús como su pastor, porque no es su Señor, porque nunca lo ha invitado para ser el Señor de su vida, yo te invito que esta noche lo hagas tú, Señor.
Si tú estás aquí y es primera vez que vienes, o a lo mejor has tenido tiempo viniendo, pero no lo has hecho tu Señor, por lo tanto, no puede ser tu pastor. Primero tiene que ser tu Señor. Yo te animo a que ores conmigo y le digas: Señor Jesús, esta noche yo quiero pedirte que seas el Señor de mi vida. Esta noche yo vengo delante de ti después de escuchar tu palabra, me humillo ante tu presencia, reconozco que soy una oveja descarriada, una oveja perdida por mi pecado, y te pido perdón, y te pido que limpies mis pecados con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame y sé el Señor de mi vida y sé mi pastor. Sé mi pastor. Y como dice tu palabra, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahora ora al Señor, levanta tu voz y dile: Señor, quiero confiar completamente en tu suficiencia. Tú eres la fuente inagotable de todas las cosas que son mi necesidad. En la vida, en las fuerzas, en la sabiduría. Señor, cuánto necesitamos de ti como nuestro pastor. A veces estamos cansados, no tenemos paz, nos encontramos turbados. Señor, trae paz, trae descanso a nuestra vida. Cualquier persona que esté escuchando el mensaje, Señor, que esté sin descanso, que esté turbada, trae tu descanso y tu paz. Pero también restáuranos. Restaura mi vida como tu oveja. Restáurame, Señor. Guíame, Señor, por sendas de justicia, por sendas de rectitud. Si algo hay en mi vida inmoral, que yo esté todavía actuando, caminando en eso, Señor, que hoy cuando salga corrija mi rumbo para seguir esa senda que es la de mi pastor. Señor, protección. Hemos estado inseguros, hemos estado con temor ante circunstancias, ante la pandemia, quizás muchos ante la pérdida de seres queridos, ante tantas cosas, Señor, y todavía esto sigue manifestándose. Padre, tu protección, tu seguridad, en ti estamos confiando, en ti estamos reposando. Oh Señor, sé el pastor con el cual moraremos todos los días en tu presencia. Gracias, Señor, por ser el pastor de nuestras vidas.